Muchas gracias. Bueno, de esta manera damos inicio al segundo módulo de este curso de herramientas emprendedoras para facilitadores. Este segundo módulo se denomina competencias socioemocionales emprendedoras. Vamos inicialmente a entender qué son las competencias emocionales socioemprendedoras. Se denomina así al conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales. ¿Sí? Creo que está bien clarito. Conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes bien integrales, ¿verdad? Necesarias para qué? Para comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales. ¿Sí? Dichas competencias hacen énfasis en la relación entre la persona y el ambiente y como consecuencia el aprendizaje y el desarrollo de las mismas. ¿Sí? Vamos a ver un poquitito la pequeña diferencia entre estas tres palabritas que vamos a ver en las competencias socioemocionales emprendedoras. En primer lugar habla de la capacidad, luego habla de la habilidad y luego habla de la competencia. ¿Qué es la capacidad? ¿Verdad? Parecen todas palabras muy parecidas, pero en realidad las tres tienen su porción que la diferencia, o sea, porción de significado que las diferencias una de otras. La capacidad en sí es el potencial para aprender, para luego realizar, ¿verdad?, el trabajo. Entonces, la capacidad es el potencial para aprender. La habilidad en sí ya es la capacidad para realizar, ¿verdad?, el trabajo. Y por último, la competencia es la capacidad para realizar buscando mejoras continuas. Eso es la competencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, la capacidad es el potencial para aprender, ¿sí? Luego realizar el trabajo. La habilidad ya es la capacidad para realizar en sí y la competencia es la capacidad para realizar, pero buscando las mejoras continuas, ¿sí? Entonces, aprendamos esas tres diferencias básicas entre capacidad, habilidad y competencia. Muy bien. Dentro, entonces, como estuvimos hablando, que la competencia socioemocional emprendedora es el conjunto de competencias, habilidades, capacidades, justamente, para justamente comprender y realizar un trabajo. Vamos a estar viendo cuáles son esas competencias claves socioemocionales emprendedoras. Muchísimas hay, pero aquí nosotros vamos a ver unas cuantitas, creo que son como 9. Entonces, nos estamos empezando a quedar sin tiempo en 10 minutos. Vamos a hacer un cálculo. Entonces, 10 y 21 tenemos que desconectarnos. Muy bien. En primer lugar está la resiliencia, ¿sí? Vamos a estar viendo lo que es la resiliencia, vamos a estar viendo lo que es la asertividad, la perseverancia, la empatía, vamos a estar viendo lo que es el control del estrés, vamos a estar viendo lo que es el trabajo en equipo, la resolución de conflictos. Esas son las competencias claves que vamos a estar viendo rapidito. En primer lugar, entonces, está la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Esa palabra medio rara que muchas veces escuchamos. La resiliencia habla de la capacidad de superar situaciones complicadas, de sobreponerse para poder avanzar, ¿sí? Para hacer frente a la adversidad. Estas personas, las personas que son resilientes, tienen un pensamiento totalmente realista, preciso y abierto. Además, tratan de no sacar conclusiones apresuradas e interpretan la realidad de una forma mucho más correcta que otras personas. Entonces, ¿qué es la resiliencia? Es, en pocas palabras, la capacidad de sobreponerse a situaciones difíciles y adversas de la vida. Eso es la resiliencia, ¿sí? Por ejemplo, una persona, vamos a un caso concreto que siempre pasa, ¿verdad?
esas personas que tienen cáncer, por ejemplo, ¿sí? Esas personas que tienen cáncer, imagínense, conozco muchas personas que se les declararon el cáncer, que tenían pocos meses de vida y no se entregaron. Igual se sobrepusieron y continuaron. Es más, conozco concretamente una persona que era enfermera, para contarle un caso, esa para mí es un ejemplo de resiliencia. Ella, por ejemplo, se le dio un diagnóstico de cáncer de mama y se le dio 3 meses de vida, ¿sí? Solamente. Y pues ya tenía todo tomado hasta la espalda, ¿verdad? Ella qué hizo, en vez de deprimirse, ella dijo, voy a luchar. En primer lugar, voy a pedirle a Dios que me ayude, me salve, ¿sí? Porque tengo un hijo, ¿sí? Tengo un hijo y que tiene 3 añitos. Solamente, por lo menos, quiero que cumpla 10 años mi hijito antes de que yo pueda irme, dijo, ¿verdad? Esta enfermera. Estoy contando un caso bien real. Dijo, por lo menos quiero que el Señor me ayude a llegar hasta que mi hijo tenga 10 añitos y pueda más o menos defenderse mejor en la vida y que sus otros hermanos se puedan ocupar de él. Porque tenía otros 2 hermanos mayores, o sea, ya tenía 3 hijos en total, y sus hijos tenían, uno tenía, o sea, el menor tenía 3, el siguiente tenía 12 y el siguiente tenía 15. Entonces dijo, por lo menos sus otros hermanos ya van a poder hacerse cargo de él. Entonces ella dijo, no me voy a entregar, yo no voy a morir porque mi Señor no va a querer, voy a entregarme al Señor, voy a poner de mi parte, voy a hacer todo lo que tenga que hacerme, pero yo voy a seguir luchando por mis hijos, dijo ella, ¿verdad? Se hizo todas las radioterapias, esto que se hacen, no se me está yendo la mente, las que se le hacen a los que tienen cáncer. Se hizo todo, todo se hizo ella, todo se hizo. Y para hacerla más corta, ¿verdad? Esta persona no murió a los 3 meses. Un año entero de tratamiento, ¿sí? Se hizo todo, todo. Y no falleció esta señora. A los 1 año desapareció el cáncer. No se dio nada. Los médicos estaban todos desconcertados, ¿sí? Porque se hizo en varios lugares. No se encontraba el cáncer. Ustedes no van a creer, para los 10 años que cumplió la criatura, pasaron 7 años. A los 10 años cumplió la criatura, se reactivó el cáncer. O sea, fue un milagro también, obviamente. Como dijeron los médicos, ¿verdad? Evidentemente todo un milagro, ¿verdad? Pero en esos 7 años esa señora, ella vivió como si fuera que nunca leyó en el diagnóstico de cáncer. Ella se levantó, continuó trabajando como si fuera a los 1 año, se reintegró en su puesto de trabajo, continuó trabajando como si fuera que ella nunca tuvo nada. Que nunca tuvo nada absolutamente. Continuó trabajando, siguió muy fuerte con su fe en el Señor y a los 10 años se reactivó el cáncer. Y ella dijo de forma jocosa, dijo, si sabía, dijo, riéndose, hubiera pedido que mi hijo menor cumpla 100 años, dijo ella, ¿verdad? Para poder sobrevivir más tiempo, ¿verdad? Y dijo, pero no, no, mi Señor, yo sé que mi Señor me va a llevar cuando Él quiera llevarme. Y mi deseo, Señor, le pidió al Señor que ella continúe por lo menos hasta que sus hijos sean grandes y que no le necesiten más realmente a ella. Y no les miento, señores, hasta hoy día esta señora sigue viviendo. Eso fue en el 2012. Hoy estamos en el 2000. ¿Cuánto estamos? 2021. ¿Sí? Estamos a 9 años y ella sigue viviendo. O sea, realmente una guerrera, está de vuelta con todo el proceso de radioterapia y todo, cada tanto le hacen, ¿verdad? Y ella sigue viviendo, el cáncer está ahí, pero no le lleva todavía y está bien. Ya se jubiló también, ya le dio la jubilación y está en su casa con sus hijos, ella más fuerte que nunca, ¿sí? Entonces, eso es ser resiliente, sobreponerse a las situaciones adversas en la vida y continuar, seguir avanzando. Muy bien, vamos a continuar con nuestro módulo, con el módulo 2, que es de competencias socioemocionales emprendedoras. Estábamos viendo las competencias claves. Iniciamos con resiliencia, que habíamos dicho es la capacidad de superar
situaciones complicadas, adversas y difíciles de la vida para poder continuar con nuestra vida normal, ¿sí? De la mejor manera posible. Luego está una competencia que está muy de la mano con la resiliencia, que es la perseverancia. Es otra de las competencias claves que tiene que tener un emprendedor. ¿Por qué hablamos también de resiliencia y perseverancia? Porque justamente sabemos que el emprender muchas veces, al iniciar, por lo general, nos lleva a ciertos fracasos, ¿verdad? Entonces, obviamente, un emprendedor tiene que ser una persona resiliente. Se tiene que superar esos fracasos, levantarse de esos tropiezos que tengan su emprendimiento y continuar. La perseverancia, por eso digo que está muy de la mano con la resiliencia. ¿Por qué? Porque al ser resiliente, después para poder continuar, tiene que necesitar la perseverancia. ¿Y qué es la perseverancia? Es la constancia en la manera de ser o de actuar y una capacidad que nos acerca a nuestros objetivos. Un concepto, como dice aquí, sin duda directamente ligado con la resiliencia, como había dicho. La persona perseverante no conoce de límites, es decidida y continúa luchando hasta que consigue lo que se propone, siempre dentro de unos parámetros realistas. Aunque pelee contra viento y marea, una persona perseverante para alcanzar el éxito únicamente lo logra a través de medios lícitos, con esfuerzo, voluntad, fortaleza y sobre todo una gran dosis de paciencia. Entonces aquí hablamos de la perseverancia. En pocas palabras, ¿sí? Es la capacidad para persistir, para resistir ante, ante los problemas que se nos pueda presentar durante nuestro proceso de emprendimiento, ¿sí? Como dice aquí, la persona perseverante tiene que valerse de medios lícitos para conseguir sus objetivos, no medios ilícitos, medios lícitos, ¿sí? Y se tiene que, ¿cómo se dice? Respaldar en su fortaleza, en su voluntad y en el gran esfuerzo que tenga que realizar para ese emprendimiento. También hablamos de la perseverancia, que hablamos de límites realistas. ¿En qué sentido? Una cosa es ser perseverante y otra cosa es ser terco, ¿sí? Cuidado, porque si nosotros estamos perseverando en un rubro que a lo mejor no es el que tenemos que tener, ¿sí? Tenemos que reorientar tal vez nuestro rubro, entonces tenemos que tener, ¿verdad? La capacidad necesaria para reconocer que realmente ese rubro no está funcionando. Tenemos que ver la manera de innovar, de emigrar hacia otro rubro, reorientar nuestro objetivo hacia otro o rubro tal vez, ¿sí? Por eso hay que perseverar, pero hasta cierto límite, ¿sí? Si sabemos que realmente no está funcionando, si eso que estamos haciendo no está funcionando realmente, no tenemos que llegar al punto de la terquedad, ¿sí? Tenemos que llegar a un cierto límite realista y a lo mejor ahí tenemos que ver, deberá parar y hacer unos análisis, unos estudios, ¿verdad? Unas reflexiones tal vez, y la respuesta va a ser que tengamos que reorientar tal vez nuestros caminos, nuestro objetivo hacia otro lado, hacia otro rubro, ¿sí? Entonces, esa es la perseverancia. También hablamos del control del estrés. Sabemos que un emprendedor está sometido a muchísimo estrés dentro de lo que es el proceso de emprendimiento. Todo el mundo está totalmente, todos, no solamente los emprendedores, todos estamos expuestos al estrés que causa tanto daño al organismo, ¿verdad? Entonces, pero como dice aquí, algunas personas pueden lidiar mejor el estrés que otros, de manera más eficaz, ¿verdad? O recuperarse más rápido de esos acontecimientos que le causan el estrés, ¿verdad? Como dice aquí, hay diferentes tipos de estrés, todos los cuales conllevan a riesgo para la salud física y mental, ¿sí? Famoso, ahora mismo hay muchísima gente con ansiedad y con ataques de pánico. Y eso a consecuencia normalmente del estrés
al que estamos siendo sometidos, ¿verdad? Últimamente, ¿verdad? Estas enfermedades, por ejemplo, anteriormente no se conocían mucho, ¿sí? Pero ahora empezó a saltar muchísimo por el tema de que, de que hay muchas personas, ¿verdad? Que sufren estos ataques de ansiedad por el tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Este mismo tiempo en la pandemia está causando muchísimo estrés en la gente, muchísima, y eso hace que tengan ansiedad y ataques de pánico. Justamente la pasada estuve mirando un informe donde decía que la parte de salud mental, ¿verdad? Los servicios que ofrecen los psicólogos y los psiquiatras han aumentado muchísimo en este año de pandemia, ¿sí? Porque no solamente la gente que está un poquito mal de la cabeza van a los psiquiatras, eso tenemos que entender, sino también, por ejemplo, las personas que tienen ataque de pánico. Los que tienen ataque de pánico sí o sí tienen que consultar con psicólogos y también con psiquiatras, porque el psiquiatra es el que le medica los calmantes, ¿verdad? Los tranquilizantes, porque hay muchos, la mayoría de los ataques de pánico obviamente no se pueden, al principio de la enfermedad, no se puede manejar solo el ser humano, tiene que manejarse únicamente con calmantes al principio. Después la enfermedad, según con lo que estuve mirando, es una persona que lee muchísimo sobre todo, ¿verdad? Y estuve mirando que los ataques de pánico en los 3 primeros años de la enfermedad es donde se da mucho el ataque, le dan una sensación de muerte a la gente, dice, cuando le dan su ataque, y tienen que tomar sus calmantes, ¿verdad? Pues, y eso los psiquiatras únicamente son los que les pueden medicar. Y luego de los 3 años empieza ya a espaciarse más en los ataques, dan cada 6 meses, cada una vez al año, ¿verdad? Entonces, ahí ya van dejando de depender de la medicina que le recetan los psiquiatras. Pero obviamente, hasta el último le tiene que acompañar el psiquiatra. Entonces, tenemos que evitar llegar a ese punto, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer actividades que nos ayuden. También estuve leyendo sobre eso. Dice que el caminar, el hacer ejercicio ayuda muchísimo a liberar el estrés, ¿verdad? Y evita de que lleguemos a estado de ansiedad y ataques de pánico, que ya son los estados graves, los estados más graves de esta enfermedad psicosomática, porque son enfermedades psicosomáticas, trastornos, no son enfermedades, son trastornos psicosomáticos, estos, como la ansiedad y el ataque de pánico, ¿verdad? Esos son los trastornos psicosomáticos. Entonces, un factor estresante puede dar un acontecimiento que ocurre una sola vez o que dura poco tiempo, o puede ser una ocurrencia que continúe durante un largo periodo de tiempo. El estrés a largo plazo puede perjudicar a la salud totalmente. Como dije, el estrés a largo plazo provoca la ansiedad, el ataque de pánico, y eso ya va afectando con el tiempo los órganos internos, porque de repente, por ejemplo, el ataque de pánico a largo plazo, si no se hace tratar más todavía, puede alterar o puede dañar el corazón, por ejemplo. Porque el corazón es uno de los que más, cuando hay un ataque de pánico, se dispara a 140, 120, por ejemplo, su pulsación todo el tiempo. Imagínense una persona que está así, o su presión sube y baja de golpe, eso también pasa en el ataque de pánico. Entonces, obviamente eso a la larga puede traer problemas perjudiciales a la salud, por ejemplo, problemas internos, digestivos, gastrointestinales, toda esa parte, la parte de ansiedad y ataques de pánico, el estrés produce todo eso. Entonces, tenemos que tratar de controlar el estrés. ¿Sí? Como sabemos, como dije al principio, el emprendedor está muy sometido al estrés cuando en el proceso del emprendimiento, antes, durante y después, inclusive del proceso de emprendimiento. Entonces, tenemos que aprender a controlar el estrés. Otra competencia clave es la empatía y la asertividad que vamos a ver a continuación porque van muy de la mano. ¿Qué es la empatía? Se trata de una habilidad humana que hace que se comprenda a los demás y se experimenten los diferentes puntos de vista ajenos sin llegar a pensar de la misma manera que esa persona. O sea, ¿qué es lo que quiere decir con eso? Yo me puedo poner en el lugar de esa otra persona, ¿sí? Para entender lo que siente, ¿verdad? Lo que piensa. Pero no hace falta de que yo piense de la misma manera, ¿verdad? Para que yo pueda entenderla a esa persona. Eso es lo que hace falta que yo cambie mi punto de vista
o de opinión para poder ponerme en el lugar de la otra persona, sino directamente me pongo en el lugar de la otra persona para ver desde su óptica, desde su percepción nada más, ¿sí? Pero no hace falta de que yo cambie mi punto de vista. La empatía más que nada es saber ponerse en el lugar del otro para comprenderle, entenderle y ayudarle si se puede, ¿verdad? La empatía motiva a quien la practica y a quien la recibe, ya que ayuda a concienciar sobre la posesión oculta de conciencia social. O sea, a mí, si yo soy una persona empática, me va a servir a mí y también le va a servir a la otra persona, ¿verdad? Con quien yo practico la empatía, ¿sí? Totalmente. Entonces, eso es la empatía, poder ponerse en el lugar de la otra persona, ¿sí? Eh, sin tener que pensar necesariamente como la otra persona, para entenderle, para saber cómo piensa, para saber cómo siente, qué sentimientos y emociones está teniendo. La empatía, por ejemplo, nos ayuda muchísimo cuando estamos justamente ante personas, por ejemplo, que tienen un carácter un poco fuerte, temperamental. Por ejemplo, como emprendedores, nosotros vamos a estar en contacto con esas clases de personas en todas las áreas, por ejemplo, con los clientes potenciales. Va a haber clientes que van a venir furiosos, nerviosos, hay clientes que son desagradables. Pues bien, practicando la empatía nos va a ayudar muchísimo con esos clientes, ¿sí? O sea, a mí, por ejemplo, personalmente me ha servido mucho en la vida ser empática y asertiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando venían así los clientes difíciles, ¿sí? Clientes difíciles delante mío, yo siempre traté de, en vez de ponerme nerviosa o furiosa, porque nosotros que le estamos atendiendo tenemos que conservar la calma, ¿verdad? Entonces, para poder conservar la calma, cuando una persona venía y me gritaba o me maltrataba de palabras, hay gente que son así, ¿verdad? Yo lo que hacía era tratar de ponerme en el lugar de esa otra persona y decía yo, pensaba por dentro, quién sabe qué problemas esta persona está teniendo, por eso es así. O sea, de qué situación está viniendo o qué situación está atravesando para que esté de esa manera. Entonces yo pensando así, yo me mantenía en calma, ¿sí? Entonces podía tener el autodominio, el autocontrol, ¿verdad? Entonces, en vez de gritarle más o entonces yo trataba de tranquilizarle a la persona, ¿sí? Y cuando lograba tranquilizarle a la persona, yo sentía así como una paz, como algo, o sea, un sentimiento tan lindo, ¿verdad? Cuando veía que la persona se calmaba y decía, discúlpame, mi hija, es que yo esto, y siempre ya se abría la persona. Y por lo general, cuando uno logra calmar a la persona empieza a abrirse, le cuenta sus problemas. Es cierto, te hace perder más tiempo, pero después te queda una satisfacción muy grande para una persona de poder haber, por lo menos, escuchado a una persona que necesitaba ser escuchada. Porque eso es lo que realmente a veces, cuando una persona viene muy cargada y te grita, lo único que necesita de repente que otro ser humano le escuche con su problema, ¿verdad? Y de repente si puedes tener en tu oficina, si puedes tener un espacio, le ofreces agua, le ofreces un té, que es lo que siempre yo también hacía. Increíble, eran fórmulas mágicas para calmar a las personas, ¿verdad? Entonces, empatía en primer lugar. Luego la otra competencia clave es la asertividad. ¿Qué es la asertividad? Es una habilidad social que se trabaja desde el interior de la persona. Se define como la habilidad para ser claros, francos y directos, diciendo lo que se quiere decir sin herir los sentimientos de los demás, ni menospreciar la valía de los otros, solo defendiendo sus derechos como persona. Durante el desarrollo de la asertividad se habla de un elemento que va ligado de la mano, la empatía. Las personas asertivas han desarrollado correctamente este valor, puesto que es sumamente importante para el entendimiento de los seres. O sea, la asertividad entonces es la capacidad, o sea, la capacidad o la habilidad que tiene una persona en realidad, una habilidad es para poder, o sea, para ser francos, sinceros y directos, sí, pero sin herir a la persona, a la otra persona, sin, ¿cómo se dice? Sin menospreciar sus puntos de vista ni opiniones, ¿sí? Pero
La cualidad que tiene una persona asertiva es que sabe encontrar las palabras exactas, las palabras precisas, el momento preciso para hablar, ¿verdad? De la forma correcta, ¿sí? A las personas, a la persona correcta, ¿verdad? Para hacer más, por ejemplo, para hacer un poquito más, para poder explicar mejor esto, voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Una persona asertiva laboralmente, ¿verdad? Está una persona que está hace muchos años trabajando en una empresa muy antigua, ¿sí? Y dice, hace mucho tiempo yo estoy aquí y no tengo aumento de salario, sigo ganando salario mínimo. Yo creo que me merezco un aumento de salario ya. Después de 5 años de haber trabajado aquí, ¿verdad? 5 o 6 años, sigo trabajando, doy lo mejor de mí, ¿verdad? A veces hasta horas extra hago y no se me paga. Me merezco un aumento de salario. Voy a pedirle a mi jefe. Pero vos ves que tu jefe llega de la calle furioso, con los pelos todos parados, ¿verdad? Dando portazos en la oficina. Y vos decís, pero bueno, ¿qué me importa a mí si él está así? Yo igual voy a pedirle para mi aumento salarial, me merezco. Y busco, insisto, me voy a hablar con mi jefe. Entro, logro hablar con mi jefe y le empiezo a hablarle, ¿verdad? Empiezo a hablarle de mi antigüedad, de que yo hace mucho estoy ganando salario mínimo, de que no me siento motivada, de que esto, de que lo otro. Y le digo finalmente, jefe, creo que me merezco un aumento salarial. El jefe nervioso como está, obviamente te va a decir, ¿me quieres un aumento salarial? Pasa por recursos humanos. Ahí te van a dar tu aumento salarial. Directo me van a mandar a recursos humanos, ¿verdad? Eso es no ser asertivo. Esa no es una conducta asertiva, ¿sí? Ahora bien, si yo veo que mi jefe viene feliz porque cerró un contrato o se alcanzó el objetivo de ventas del mes, está muy feliz, se ríe todo de balde, está muy amable, yo digo, este es el momento para ir a hablar para mi aumento salarial. Logro entrar junto a él, ¿cómo se dice? Preparo el terreno de la mejor manera, ¿sí? Encuentro las palabras exactas para decirle, para pedirle ese aumento y obviamente consigo ese aumento salarial. ¿Por qué? Porque obviamente tuve una conducta asertiva, ¿sí? Fui una persona asertiva en ese momento. ¿Por qué? Porque busqué el momento adecuado para hablar con él, busqué que él esté con otro espíritu, con otro ánimo, ¿verdad? Utilicé otras palabras, fui oportuna, fui ubicada, ¿sí? Y fui sincera. Eso es ser asertivo, ¿sí? Y en cualquier otro, muchísimos ejemplos de asertividad puedo dar, ¿verdad? O sea, por repente están discutiendo, o sea, hay personas en un lugar donde están discutiendo, vos también estás forma parte y estás también debatiendo con esas personas, cada uno está emitiendo sus opiniones. Y yo siempre personalmente, yo siempre traté de, cuando ya veo que se está elevando el debate y ya se está un poco acalorando, entonces, como siempre he parado ese tipo de intercambios de opiniones. Por ejemplo, directamente con una frase que yo siempre utilizo y que corta todo siempre. Por ejemplo, bueno, fulanito, está bien. Respeto tu opinión, mas no la comparto. Siempre he utilizado esa frase y les cuento que siempre me ha resultado cuando ya se está elevando el tema se está acalorando ya la situación. Yo respeto tu opinión, mas no la comparto. No la comparto directamente. Entonces ahí se van bajando las revoluciones y se acaba el problema. Se acaba el debate, se acaba la discusión, se acaban los intercambios fuertes de opiniones, ¿sí? Entonces, conducta asertiva es justamente saber ser sinceros, francos, directos, pero sin herir ni dañar, ¿verdad?, a los demás. No menospreciar sus opiniones, no menospreciar ¿cómo se dice? O sea, la valía que tienen ellos como personas, ¿sí? Porque hay muchos que se enojan y empiezan ya a denigrarle a la otra persona. Bueno, eso es justamente una conducta no asertiva. Y para tener la asertividad, tenés que tener empatía y viceversa. ¿Por qué? Porque justamente, ¿qué es lo que hace la asertividad? Justamente
tiene que saber ponerse en el lugar de la otra persona para tratarle a la otra persona como quisieran que se le trate a uno, ¿verdad? Yo le trato a los demás como quiero que me traten a mí. Eso es ser asertivo, por ejemplo. Y la empatía, justamente para poder, por eso, para ser asertivos tenemos que tener bien desarrollada nuestra empatía, ¿sí? Saber ponernos en el lugar del otro para darle al otro el trato que se merece y el trato que nos hubiera gustado recibir a nosotros también, ¿sí? Muy bien. Y justamente la empatía, obviamente, y viceversa. Para ser empáticos también deberíamos de tener un poco, tenemos que tener la asertividad, ¿sí? Porque justamente, ¿qué es lo que busca la empatía? Poder ponerse en el lugar del otro, ¿sí? Y al poder ponerse en el lugar del otro, obviamente no le vamos a tratar como no queremos que se nos trate a nosotros, ¿verdad? Entonces, van muy de la mano ligadas esas dos, esas dos claves, ¿verdad? Competencias claves. Luego hablamos del liderazgo educativo. En la actualidad podemos apreciar con bastante frecuencia que las aulas de clase son escenarios de estudiantes con diversidad de comportamientos. Hay diferentes clases sociales, capacidades intelectuales, ritmos de aprendizaje diferentes, estilos de trabajo y niveles de motivación. El reto al que se enfrenta el maestro es la necesidad de plantear procesos de reflexión sobre las dificultades de aprendizaje que presentan los estudiantes, conocer la individualidad y hacer la intervención oportuna en el momento que se requiera, encaminando su labor a reducir los índices de fracaso escolar. En pocas palabras, para sabemos que nosotros en todo momento tenemos delante nuestros participantes de diferentes clases sociales, de diferentes aprendizajes, ritmos de aprendizajes, de capacidades intelectuales diferentes, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que saber justamente manejar los diferentes grupos que no se nos presentan en el mismo momento, ¿verdad? Entonces tenemos que saber diferenciar, tenemos que saber identificar y poder darles el acompañamiento necesario para que estas personas puedan finalmente conseguir todo el objetivo al finalizar el curso. Luego está el trabajo en equipo, que cuando se dice que cuando se trabaja en equipo se aunan las aptitudes de los miembros y se potencian sus esfuerzos, disminuye el tiempo invertido en las labores y aumenta la eficacia de los resultados. Obviamente que al trabajar en equipo, pero como somos todos seres humanos diferentes, con diferentes capacidades, con diferentes aptitudes, entonces al unirnos, al trabajar en equipo, nos complementamos como equipo, ¿verdad? Y cada uno aporta su capacidad, su aptitud e inclusive su actitud para el trabajo, ¿verdad? Obviamente que al trabajar en equipo se consigue invertir menor tiempo, menor esfuerzo, ¿verdad? Y se aumenta obviamente la eficacia en los resultados. Los roles del trabajo en equipo dice que se pueden definir, por tanto, siguiendo el esquema de las 5C. La complementariedad, la comunicación, la coordinación, la confianza y el compromiso. Complementariedad, ¿por qué? Porque justamente como estaba explicando, cada uno tiene su capacidad, su aptitud, ¿verdad? Y entonces aporta al trabajo. La comunicación es imprescindible que haya una excelente comunicación entre los miembros del equipo para que se pueda alcanzar el objetivo. La coordinación, que es la sincronización, la armonización de tareas, ¿sí? Tenemos que tener una sincronización y una perfecta armonía en la realización del trabajo que nos toca a cada uno dentro de lo que es el equipo, ¿verdad? Dentro de lo que es el equipo. La confianza que tiene que ser, que es fundamental. Si no hay confianza entre los miembros del equipo, ¿verdad? Y el compromiso, que es fundamental también. Que todos y cada uno de los que conforman un equipo de trabajo tienen que tener el mismo nivel de compromiso, porque si uno de ellos demuestra un menor compromiso, o sea, es más irresponsable, ¿verdad? Es como que una de las ruedas no va a funcionar bien y entonces va a estar sobrecargándose sobre las demás ruedas el peso del trabajo del equipo, y eso no puede ser, ¿sí? No va a funcionar adecuadamente para que podamos entre todos conseguir el resultado esperado. Obviamente, si no hay un compromiso igualitario, o sea, un mismo nivel de compromiso entre todos, eso puede afectar profundamente al trabajo en equipo.
o a los resultados, ¿verdad? Propiamente dichos. Muy bien. Otra de las competencias claves es la resolución de conflictos, ¿sí? Finalizando, dentro de lo que es estas competencias que vimos, que vamos a ver, está la resolución de conflictos. ¿Qué es la resolución de conflictos? Conjunto de técnicas y habilidades que se ponen en práctica para buscar la mejor solución, no violenta, a un conflicto, problema o malentendido que exista entre dos o más personas e incluso personal. Es importante mencionar que existen diferentes tipos de conflictos, esto con el fin de saber cuáles son los mejores medios o técnicas para su solución. Está el intrapersonal, que son los conflictos que tenemos con nosotros mismos, el interpersonal, que es conflicto con los demás, con las demás personas, y el intergrupal cuando hay ya conflictos entre grupos, o sea, cuando hay conflicto de intereses entre grupos diferentes. Muchas veces la resolución de conflictos ya requiere otro manejo, otro nivel, ¿verdad? Tipo lo que es la mediación, la negociación, ¿verdad? A través de mediadores ya, ¿verdad? Y eso ya es un nivel más, más grave de conflicto, ¿verdad? Pero normalmente el emprendedor tiene que tener también esta competencia de resolución de conflictos, ya que el emprendedor va a tener permanentemente, ¿verdad? Dentro de todo lo que eso va a tener diferentes tipos de conflictos con sus clientes, con sus proveedores, con sus competidores mismos, dentro de lo que es cuando ya tiene su personal dentro, también con los personales, y debe saber manejar todo tipo de conflictos, ¿sí? Entonces, en síntesis, en pocas palabras, estas son las competencias claves socioemocionales emprendedoras. Vimos resiliencia, vimos perseverancia, vimos el control del estrés, vimos la empatía, la asertividad, liderazgo educativo, trabajo en equipo y resolución de conflictos. Con esto damos por terminado el segundo módulo de este curso